El equipo Red Bull ha sorprendido a todos en esta nueva era de la Fórmula Uno como una empresa de bebidas energéticas ha logrado hacer un motor de Fórmula Uno y no solo eso, sino que ha logrado hacer una unidad de potencia que de momento la han tildado los demás motoristas como el mejor motor de cara a este inicio. A ver, vamos a ir desgranando punto por punto la situación actual, qué es lo que ha llevado a esto en esta nueva era de la Fórmula Uno, pero Red Bull ha sorprendido, como dice acá la nota, no solo con la unidad de potencia, sino también con cómo están manejando el RB22. La caja de cambios también está haciendo un muy buen trabajo a la hora de permitir bajar de manera brusca, pero no tan brusca que vaya a dañarla, tiene un grado de suavidad, ¿no? Para que Verstappen pueda hacer eso que también le sale, ¿no? Para recargar esa batería de la mejor manera, ese truco que ya lo tenían previsto desde antes, que iban a tener que trabajar de esa mejor manera. Verstappen lo decía en 2023, que iban a tener que estar bajando cambios en plena recta y se ha implementado. Bueno, los pilotos de Williams que utilizan los motores Mercedes han confirmado lo que decía Toto Wolff sobre el motor que han creado en Milton Keynes. Y a ver, si bien hay que tomarlo con pinzas, no quita que han hecho un buen trabajo, que esta primera pretemporada en Bahrein ha llevado a todos a hablar del motor de Red Bull. Un motor que se habla que es más chico, que no tiene turbo lag, que realmente está trabajando muy bien en lo que es Red Bull Powertrain Ford. Mucho se habla de Ford. Recordemos que Ford tiene poco y nada de implicancia en este proyecto. Ford lo que hizo en su momento fue poner el dinero que necesitaba, que buscaba Horner para crear Red Bull Powertrains, porque del bolsillo de Red Bull no podía salir. Entonces Ford puso el dinero para crear las instalaciones, para llevar adelante el proyecto y a cambio se llevaba la información y ponían el nombre, el tema de marketing. Complementaba un poco con la parte eléctrica, pero el mayor trabajo lo hacían en Red Bull. Se habla mucho de que es el motor Honda de la generación anterior. La realidad es que no es el motor Honda de la generación anterior, sino que Red Bull sí se quedó con varios empleados de Honda, que recordemos, Honda trabajaba con Red Bull, con una sede en Milton Keynes. Y cuando Honda decide retirarse de Fórmula Uno ya por 2020, mucho de ese personal de Honda pasó a trabajar en Powertrains por parte de Red Bull. Y los motores de Honda que están haciendo hoy en día en Aston Martin es todo un equipo nuevo de motores que tuvo que salir a buscar Honda cuando decidió volver a la Fórmula Uno. Todo la parte importante, lo que habían creado ese motor de Honda para Red Bull, se habían quedado trabajando para Red Bull, no digo todo, pero sí la gran mayoría. A esto se le sumó la llegada de muchísimos ingenieros de Mercedes, con el líder Ben Hodgkinson, que ha hecho un trabajo fenomenal, y esto es una de las razones por la cual ha hecho un gran trabajo el equipo Red Bull, que todo esto se lo debe al señor Horner, que fue pionero de esto, que decíamos que era una absoluta locura, y que decíamos, lo seguíamos insistiendo hasta hace 2 o 3 semanas atrás, que era una locura crear un motor propio, pero vaya que lo han hecho muy bien y además ha sido o ha demostrado ser un motor fiable. Que sea el mejor motor, tengo dudas de momento, pero sí han iniciado muy bien. A ver, ¿qué es lo que dice, no? Acá, bueno, hace referencia a lo que dijeron los pilotos de Williams, que hicieron observaciones interesantes sobre el RB22, que este año va a estar a cargo no solo de Max, sino de Hatchard. Aún es muy pronto, pero si me baso en los datos de GPS, ahora mismo es cierto que lo que hicieron en Red Bull Powertrain 4 estaba claramente que era un paso por delante de todos los demás. No es solo un pequeño paso, sino un claro y verdaderamente impresionante paso adelante. Si pueden presentarse en la primera carrera con un conjunto de reglas completamente nuevo, un motor completamente nuevo, gente nueva y demostrar que son el motor más rápido y confiable, tendremos que quitarnos el sombrero ante ellos y admirar lo que han logrado, pero al menos lo que mostraron ayer fue realmente impresionante. Fueron las palabras de Carlos Sainz, con un Red Bull que esto creo también le da muy buen pie para lo que viene, porque si realmente pudiste crear una unidad de potencia tan buena, habla de que a la hora de desarrollar también puedes hacer un gran trabajo. El tema de la fiabilidad fue clave para Red Bull, que es en lo que se habían enfocado. Como lo decíamos, nos esperábamos a Red Bull o al Racing Bull mucho más tiempo tirado en pista de lo que lo hemos visto. Tienen a favor, a diferencia de Honda y Audi, cuatro coches en pista, a diferencia de dos. Por ahí la desventaja que tienen con Ferrari y Mercedes es que Ferrari tiene dos motores más en pista y Mercedes va a tener cuatro motores más en pista. Pero es un buen inicio. Alexander Albon también coincide, sin embargo no solo confirmó eso, sino también habló de lo fácil que es conducir el RB22. Eso es lo que sorprende. Recordemos que Red Bull se había caracterizado en las últimas temporadas porque el coche que había sido muy difícil de conducir, que hasta el propio Sergio Pérez
lo llegó a sufrir tanto. Después lo vimos a Lawson, después lo vimos a Yuki Tsunoda, que el único que lo podía llevar era Max Verstappen. Bueno, veremos ahora y eso por ahí se puede estar reflejando en que Hatchar esté un poquito más cómodo. Por ahí el hecho de no llevarlo tan al límite con estas nuevas reglas permite a Hatchar estar un poquito más cerca de Max Verstappen. Pero lo que reflejó sobre todo Pierre Waché, que tiene dudas con el coche, es a la hora de la tracción y las curvas de baja velocidad. Ahí es donde cree que tiene un poquito de desventaja con los demás y eso le puede afectar un poquito la gestión de neumáticos. No es poca cosa, ya que es destacable desarrollar un motor de combustión interna completamente nuevo y combinarlo con lo que es el MGUK, recordemos, y encontrar rápidamente la manera de explotar eso. El coche ligeramente más ágil que el año pasado. En primer lugar, hay diferencia bastante significativa entre los equipos. Creo que solo mirar en pista. Bueno, sí, son más diferentes de lo que pensábamos los coches, ¿no? Si empezamos a mirar al fino, sí hay varias diferencias. Obviamente, el más diferente es por ahí el Aston Martin, pero que sabemos está teniendo tantos dolores de cabeza que lo hemos dejado un poquito de lado por Aston Martin. Esperemos puedan estar a la altura, pero creo que les va a llevar tiempo, ¿no? Creo que los cuatro mejores equipos son en buenas secciones reviradas, pero Red Bull es fuerte en las rectas. Lo que hemos visto hasta ahora es que no solo son fuertes en las rectas, sino también parecen consistentes en cuanto a rendimiento. Eso hablaba Toto Wolff, ¿no? De que él decía que en las rectas tenían un segundo de ventaja por la cantidad de energía que tenía Red Bull. En estos momentos, gran parte del tiempo por vuelta depende de la manejabilidad y de la capacidad de hacer que el coche fluya lo más suavemente posible. También hay que hablar de que se habla mucho que va a ser una Fórmula 1 de ingenieros, que los ingenieros van a estar constantemente en la radio diciéndole lo que tienen que hacer en cada curva al piloto por el tema de gestionar la batería, lo cual es un poquito triste, a mi parecer, ¿no? Yo en esta discusión que hay entre la nueva Fórmula 1 y la vieja, la verdad que estoy un poquito a favor de lo que dicen Alonso, de lo que dicen Hamilton, de lo que dice Verstappen, de que termina siendo anticarreras de estos coches. Estoy cansado de la gestión en la Fórmula 1. Vengo de una era en la cual recuerdo los B10, que me crié con 2 o 3 años viendo los B10, viendo a Schumacher, viendo a Alonso, que tenían que exigir esas bestias al máximo, que eran una absoluta locura esos coches. Y después pasar a esto, lo que en mitad de recta ya se escuche como el coche va desacelerando, que tengas que bajar cambios cuando todavía no ha llegado a la frenada, es un poco triste. Pero veremos cómo evoluciona. La duda es esa, si a medida que evolucionen por ahí la gestión va disminuyendo un poquito y pueden exprimir más. Eso lo vamos a ir viendo. Toto Wolff, que bueno, el motor está en el ojo del huracán. A ver, lo que dice Toto Wolff se relaciona con que el motor V6 de Bridgeware está en el ojo del huracán por el tema de la compresión. Por eso también hay que ver qué es lo que dicen los demás y de dónde viene. Acá viene de un equipo con motor Mercedes, así que a tomarlo con pinzas, obviamente, que tratan de desviar un poquito la atención. Pero la verdad es que habían hecho un muy buen trabajo. Se había hablado de que Milton Keynes tenía ese truco de compresión también, pero después se confirmó de que como ellos no lo pudieron replicar, largaron el rumor y ahí es donde se destapó todo lo del truco de compresión. Así que da la sensación de que Red Bull no pudo replicar el truco, entonces lo comunicaron, lo hicieron público para que pegarle ahí de lleno a lo que era Mercedes, que era el que estaba sacando ventaja con esto. Así que bastante pillos los de Red Bull. Hablando un poquito de lo que dijo Max Verstappen, el 4 veces campeón del mundo, vamos a detallar las palabras, ¿no? Recordemos que Max no es que haya, a ver, mucho se salió a decir o leí de que, bueno, que Max Verstappen se quejó porque va a tener un coche que no va a poder luchar o cuando no tiene el coche más rápido. No, lo que salió a decir Verstappen no habló de su coche en particular del RB22. Verstappen salió a hablar de esta generación de coches en general, no de su coche, del RB22, que parece que es un coche que ha nacido bien, que por ahí no es el mejor coche como lo ponen algunos, pero que tampoco va a ser el peor como pensábamos. Entonces, este señor habló sobre lo que respecta ahora sí al RB22 y al trabajo de Red Bull. ¿Qué es lo que dijo? Hicimos un buen número de vueltas en el primer día, estoy contento, pudimos completar muchas cosas, queríamos probar con la unidad de potencia y el coche en sí. Hoy he seguido con eso, hablando del último día, ¿no? Pero también hemos intentado encontrar algo más en cuanto a la configuración del coche. Queremos saber qué tenemos que hacer con el coche, porque claro, también es nuevo, los neumáticos también son nuevos, así que hay muchas cosas que queremos mejorar, es lo que dice Max Verstappen. Creo que esta mañana hemos aprendido mucho sobre cómo funciona esto, eso te da nuevas ideas sobre lo que puedes probar por la tarde, Isaac, también, pero también la semana que viene hablando de los próximos test. A ver, si hay algo que tiene Red Bull es una ventaja con el piloto que es Verstappen.
fue el primero en probar eso, ¿no? De bajar los cambios, bajar un cambio más en determinadas curvas para recargar antes la batería. Y probablemente Verstappen tenga algunos trucos que no haya mostrado todavía y que recién los veamos en carrera durante los fines de semana. Es un tipo que, a ver, se habló mucho de truco. La realidad es que es un tipo que se ha leído el reglamento a la perfección, lo entiende, entiende el desarrollo del coche, siente el coche como nadie, puede llevar al máximo el coche como ninguno y eso termina marcando una ventaja. Veremos. Alonso dijo que los pilotos pueden marcar menos la diferencia actualmente por lo que va a ser toda esta gestión, pero en cosas así vemos que un tipo como Verstappen ha hecho cosas que otras se las quisieron replicar y no lo han podido hacer, porque otros pilotos querían replicarlo de la curva 10 y lo perdían de atrás, le costaba, y el que mejor lo ha hecho ha sido Max Verstappen. Entonces, eso es algo en lo que este tipo puede marcar la ventaja y si realmente están parejos los equipos de arriba, puede ser algo a favor de Red Bull, pero lo veremos a lo largo de esta temporada que va a ser completamente distinta a lo que vimos la temporada anterior porque va a haber muchos cambios en cuanto al rendimiento de los coches por la evolución que vamos a tener. Cierro por acá con este video, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.